Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En lo alto de la colina, donde el viento aúlla entre las almenas de piedra, se alza el castillo de Bayarán, centinela silente de un reino dividido. Durante años su muralla se mantuvo inexpugnable, pero hoy las banderas cuelgan raídas, como si aguardaran un derrumbe no solo de piedra, sino de voluntades. Dentro de la torre del homenaje, la joven Lady Elara contempla el vallo con ojos cansados. Ha crecido entre pergaminos y conjuros que su abuelo, el mago Jariel, le enseñó al calor de la chimenea. Pero ahora ya no sabe si la sabiduría bastará para encender la esperanza, cuando los nobles oscuros reclaman el trono con espadas y mentiras. A sus pies, en el patio interior, los arqueros afilan flechas y los herreros encienden yunques, eco metálico que resuena en cada muro. El rumor dice que la horda gris avanza desde el norte, cruzando bosques malditos y ríos helados. Solo un pacto olvidado podría detenerlos, la alianza ancestral entre dragones y hombres, sellada en un códice que yace sepultado bajo las criptas del santuario. Elara aprieta la empuñadura de su daga y recuerda la promesa. Mientras el fuego ancestral arda en un solo hogar, ningún ejército podrá doblegar la voluntad del reino. Mañana al alba, desmontará de su caballo blanco y se adentrará en la oscuridad de la galería subterránea, tras la abadía derruida, dispuesta a recuperar el códice o a perder su nombre en el silencio de los muertos. Cuando la luna llene el cielo y las sombras se estiren sobre los tejados, el viento traerá un lamento de clarines distantes. Será la señal, el preludio de una unión forjada en peligro y coraje. Y en esa noche sin retorno, Elara deberá decidir si el valor de un corazón es más poderoso que la espada de un tirano. Al clarear el alba, Elara selló su capa al cuello y bajó al patio silente. El rocío cubría los cascos del caballo blanco, cuyos relinchos parecían anunciar el peligro que acechaba más allá del muro sur. Sin una palabra, la joven señorita cruzó el gran portón y cabalgó hacia los muros derruidos de la abadía, donde la piedra hablaba de un tiempo en que los reyes y los dragones guardaban pactos antiguos. Al llegar a las ruinas, el bosque susurró tras ella. Las ramas crujieron como huesos caminantes. A su lado emergió una figura encapuchada, un escudero exiliado llamado Darien, cuyos ojos reflejaban tanto temor como admiración. Traía un plano del santuario subterráneo, galerías laberínticas trazadas bajo la abadía, repletas de trampas y conjuros de luz que solo un corazón puro podría sortear. Juntos apartaron un derrumbe de escombros y hallaron la entrada estrecha, una puerta circular de hierro forjado con runas olvidadas. Elara rozó las inscripciones con la punta de su daga, recitando en voz baja el antiguo idioma enseñado por Jariel. Al pronunciar la última sílaba, la puerta gimió y se abrió revelando la penumbra de un corredor en descenso.
cada paso despertaba motas de polvo que brillaban como estrellas caídas. Antorchas parpadeantes emergieron de las paredes conforme ellos avanzaban, evocando la presencia de guardianes invisibles. El aire se volvió denso y cargado de magia, una energía latente que olía a calor y ceniza de dragón. A mitad del pasillo, Darien se detuvo y alzó el brazo señalando dos laberintos, uno a la izquierda, manchado de óxido, otro a la derecha envuelto en un tenue resplandor esmeralda. «El códice yace tras la puerta de la derecha», susurró, «pero está custodiado por el hechizo de la llama silenciosa. Nadie ha logrado atravesarlo sin sacrificar su voz». El ara apretó los labios. Sin voz activa, su aprendizaje arcano sería inútil. Cerró los ojos, dejó que el recuerdo de su abuelo inundara su mente y con un pulso firme, avanzó hacia la cámara resplandeciente, dispuesta a probar que el valor verdadero no necesita sonido para encender su fuego. En el interior, un círculo de runas flotaba sobre un pozo de llamas verdes danzando sin chispa ni humo. Al posar un pie en la sala, el ara sintió cómo el aire se apretaba contra su garganta, exigiendo un canto que nunca pronunciaría. Entonces, con el ímpetu de su convicción, alzó la palma y conjuró un hálito de luz pura. El resplandor rompió el hechizo, las llamas se alzaron en silencio y cedieron, desvaneciéndose como niebla ante el amanecer. Tras el umbral que se abrió, un atrio de mármol oscuro albergaba un atril tallado con la figura de un dragón alado. Encima reposaba el códice ensangrentado, cubierto de runas carmesí. Al tocarlo, el ara sintió el pulso de la alianza renacida. Pero antes de arrancar la tapa, un rugido retumbó bajo sus pies. La horda gris había llegado al castillo de Bayarán. Con el corazón encendido, desenvainó la daga, preparada para llevar el legado dracónico a la batalla que decidiría el destino de todo un reino. La bruma matinal se retiró despacio, dejando al descubierto las huellas de la batalla y el latido firme de Bayarán. El ara recorrió los muros con pasos medidos, cada grieta recordándole el precio de la victoria y la fragilidad de la paz. El códice reposaba junto a ella, su lomo ennegrecido por el fuego dracónico, y en ese silencio cargado de ceniza comprendió que su misión apenas comenzaba. En el patio, los herreros pulían las armaduras y los arqueros entrenaban con arcos teñidos de verde ceniza. Los rostros mostraban cansancio, pero también un brillo nuevo, la certeza de que el poder compartido entre dragón y humano había renacido. El ara reunió a Darien y a los caballeros más leales junto a la fuente central. No pronunció discursos grandilocuentes, solo deslizó su mirada de uno en uno, transmitiendo la urgencia de un viaje inaplazable hacia el corazón del bosque maldito. Al caer la tarde, abandonaron Bayarán por la puerta este, donde la madera humeante recordaba el abrazo ígneo de Caeltar. El camino serpenteó entre robles retorcidos, cuyas raíces emergían como colmillos de la tierra. A cada crujido de rama, Darien se llevaba la mano al pomo de la espada, y el ara susurraba antiguos conjuros para aplacar el murmullo de las hojas.
Llegaron a un claro donde la niebla se enroscaba en torno a un aro de piedras. Allí se ocultaba Eärendil, el último de los druidas que conservaba la llave para convocar a los elementales del agua. Sin ceremonias ostentosas, Elara depositó el códice ante el anciano y juntos convocaron a un remolino plateado que emergió del estanque. El elemental extendió su forma líquida y rozó el tomo con suaves corrientes, sellando un nuevo pacto que prometía fertilidad a los campos agotados por la guerra. El regreso al castillo fue una marcha de esperanza renovada. Mientras tanto, en las aldeas aledañas, campesinos alzaban miradas expectantes al cielo, descubriendo cómo en la distancia una figura alada parecía patrullar las nubes. Elara sintió el peso de cada mirada. No bastaba con restaurar alianzas antiguas, debía forjar un futuro donde las historias de dragones y hombres se contaran sin miedo. Junto al ala oeste, los constructores reforzaban la torre de señales con cristales traídos del reino norteño. Cada fragmento resonaba con el eco de la voz que Elara se negó a perder, y al colocarlos, la joven señorita repitió el juramento silencioso: que ningún poderoso callara la verdad bajo pretexto de protegerla. El viento arrastró sus palabras no pronunciadas, esparciendo promesas como plumas al atardecer. Mientras la luna llenaba el cielo, Elara revisó el mapa de alianzas y descubrió grietas donde el viejo pacto se había debilitado. Territorios fronterizos dominados por señores oscuros que aún desconfiaban del fuego verde. Sostuvo el códice contra el pecho y supo que debía llevar su carga más allá de Bayarán, desafiando cortes realistas y campamentos hostiles para rescatar fragmentos de saber olvidado. En el alba siguiente partieron una vez más, poniendo rumbo al desfiladero de las sombras errantes, donde se decía que un linaje de fénix aguardaba el momento de renacer. El aire se espesó en la gargantilla del paso, y bajo un arco de piedra derruida, Elara alzó la vista con determinación. No había retorno para quien había probado el calor de un dragón, ni para quien se atreviera a encender la chispa de la esperanza en un reino agrietado. Así comenzó la marcha hacia lo desconocido. Un desfile de corazones y huesos dispuestos a encender nuevos fuegos, forjar alianzas imposibles y curar las heridas de un mundo que temblaba entre la tradición y la promesa de un mañana forjado en llamas y lealtad. La senda se estrechó entre paredes de roca oscura, donde los rayos del sol apenas se filtraban, y el aire vibraba con un murmullo antiguo. Cada paso de los marchantes resonaba como un eco de promesas olvidadas, mientras Elara sujetaba el códice contra su pecho y Darien vigilaba el aire con gesto tenso. Las sombras se movían a los costados, como si la propia montaña respirara y los invitara a ponerse a prueba. A lo lejos,
el desfiladero de las sombras errantes aguardaba, custodiado por columnas de piedra derruida y raíces entrelazadas. Al internarse en el corazón del paso, el grupo halló vestigios de un campamento abandonado. Armas quebradas, tiendas hechas jirones y brasas muertas. Una ráfaga de viento trajo un susurro que pareció imitar voces humanas pidiendo clemencia. El ara alzó la vista y reconoció símbolos de antiguos mercenarios que se vendían al mejor postor, haciéndose eco de las guerras de antes. Con cautela avanzaron, atentos a cualquier trampa. Las leyendas hablaban de arqueros furtivos y alimañas de piedra. Llegaron a un vado donde un río de aguas negras cortaba el paso. No era profundo, pero sus corrientes arrastraban ilusiones que revelaban miedos. Rostros distorsionados de seres queridos, promesas rotas y visiones de un futuro sin fuego ni esperanza. El ara alzó la vista en el antiguo canto dracónico, haciendo vibrar el códice con un murmullo rítmico. El conjuro disipó las imágenes y el agua recuperó su suave murmullo, liberándolos de un hechizo diseñado para quebrar voluntades. Al otro lado del río se alzó una puerta de ónix con tallas de aves ardiendo. Los guerreros la rodearon con cautela hasta que el ara apoyó la palma sobre la superficie fría. Sintió un latido como el pulso de un corazón dormido y recitó las palabras que su abuelo le había susurrado en sueños. La puerta cedió y reveló un anfiteatro de ceniza donde el suelo palpitaba con brumas carmesí. En el centro, un círculo de brasas giraba lentamente, alimentado por corrientes de fuego subterráneas. Al arrojar una pizca de polvo dracónico, el ara encendió una lengua de llama verde que erizó la noche. Entonces, un aleteo quebró el silencio, y del horno ceniciento emergió el fénix, con plumas de rubíes encendidos y ojos de ceniza. Su canto resonó como un eco primigenio, recordándoles la promesa de renacer de las cenizas. Darien dio un paso adelante y ofreció el símbolo de Bayarán, un broche de plata con la figura de un dragón alado. El ave de fuego inclinó la cabeza y soltó un gemido que hizo temblar la roca. El ara extendió el códice y el fénix rozó sus páginas con un ala incandescente, imprimiendo en el lomo un nuevo sello de alianza. Una llama etérea danzó sobre sus manos, marcando el pacto entre el fuego inmortal y la voluntad humana. Al sentir el calor recorrer sus venas, el ara supo que llevaba el poder renovado de la llamarada vital. El fénix se posó en su brazo, temblando en llamas controladas, y permitió que Darien recogiera una pluma abrasadora. Con cuidado la guardaron en una bolsa forrada de terciopelo, conscientes de que ese fragmento podría incendiar bosques enteros o perforar escudos de hierro. Retornaron al sendero con paso firme, y el fénix sobrevoló la comitiva emitiendo destellos anaranjados en la penumbra. Cada kilómetro recorrido reforzaba la fe de los acompañantes. La alianza elemental crecía con cada criatura que se uniera a su causa.
Más allá de Bayarán, los contornos de un valle sombrío se extendían, hogar de señores que preferían la espada al diálogo. Mientras la luna vacilaba sobre las montañas, el Ara levantó la mirada hacia el este, donde un resplandor turquesa anunciaba la guarida de los elementales de agua. Sabía que su viaje apenas empezaba. Aún quedaban vientos por domar, montañas por escalar y reinos por convencer de que la verdadera fuerza nacía de la unidad. Con el fénix cantando sobre su hombro y el códice temblando al compás de su pulso, marcharon hacia lo desconocido, llevando en los ojos la llama de un mañana forjado en coraje y lealtad. La caravana avanzó al alba por sendas encajonadas entre riscos de granito, donde el rocío formaba espejos diminutos sobre hojas y telarañas. El fénix surcaba el cielo en círculos amplios, su canto de brasas recordando a los viajeros el compromiso que habían contraído. El códice, envuelto en paño de terciopelo, palpitaba con el fulgor de antiguas energías, mientras el Ara marcaba el rumbo hacia las cumbres del susurro, donde decía habitar el elemental del viento. Al llegar al primer collado, un puente colgante de madera carcomida pendía sobre un abismo que tragaba la luz del sol. El Ara lo cruzó a paso firme, sintiendo cada tabla crujir bajo sus botas, y tras ella Darien ofrecía su escudo para amortiguar los vaivenes. Más allá, un remolino de brumas azules giraba en torno a una columna de piedra en la ladera. Allí esperaba la reina Sylph, etérea y airada, con ojos traslúcidos como nubes de tormenta. La Sylph contempló el códice y el broche de plata de Bayarán con desdén, pero cuando el Ara habló en el lenguaje antiguo, modulando su voz en un canto que evocaba corrientes alzadas, el viento respondió. A su alrededor, las corrientes danzaron formando palabras de niebla. ¿Quién osa convocar al suspiro que modela montañas? El Ara deslizó la palma abierta hacia el aire y respondió con honestidad. Ofrecía alianza para sanear un reino fracturado y juraba mantener la libertad del viento tan sagrada como la de cualquier criatura. Para probar su sinceridad, la reina Sylph desató una ilusión. Nubes oscuras que mostraban a Darien humillado, arrastrando cadenas por un valle marchito. El escudero se incorporó con furia contenida y al rechazar la sombra clavó la mirada en el Ara, pidiendo auxilio. Con un susurro, el Ara invocó la esencia dracónica del códice y un torbellino de luz disipó la visión. La Sylph, conmovida por la lealtad compartida, entregó una pluma diáfana, el soplo eterno que alimentaría las velas de sus naves y alejaría tempestades. Con el viento a su favor y la promesa de alas para sus barcos, el grupo descendió al valle donde se alzaba el cañón de la roca milenaria. Allí, los enanos de Yargún trabajaban vetas de mineral bajo la amenaza de un troll de piedra que destrozaba sus campamentos. Al ver las muecas de desesperación en los rostros curtidos, el Ara negoció su paso. Ofrecerían fuego dracónico en la herrería si los enanos defendían el camino.
Cuando el troll emergió con gruñidos de férrea furia, Elara y Darien lideraron la ofensiva. El Fénix, posado sobre una loma, cegó al monstruo con destellos incandescentes, mientras los enanos lanzaban martillazos imbuidos de polvo dracónico. Con un rugido final, la bestia se desplomó, quebrando rocas con su caída. Agradecidos, los enanos forjaron ante ellos un prisma de cuarzo cargado con la energía de la montaña, pieza clave para sellar el pacto con el elemental de la tierra. Guiados por pasadizos tallados en la roca, Elara depositó el prisma en un pedestal natural en el corazón de una caverna reluciente. Al invocar las runas del códice, la roca cobró vida. Sinuosas figuras emergieron del suelo, tejiendo sus cuerpos de tierra y sílice en torno a la maga. Un coloso de piedra se levantó, sus ojos centellantes con la fuerza de 1000 estalagmitas. Con voz profunda como el lecho del mundo, aceptó el juramento y dejó en manos de Elara una gema oscura, núcleo de la voluntad terrestre. Reunidos bajo el crepúsculo, los viajeros contemplaron el mapa de alianzas que habían forjado: dragón, fénix, agua, viento y tierra. Cada aliado brillaba en sus manos y el códice latía con renovada potencia. La siguiente fase les llevaría al bosque eterno, donde moraban los espíritus de la vida vegetal, guardianes de semillas que podían curar la tierra agotada por la guerra. Sabían que el tiempo corría. Tras ellos, la Horda Gris reorganizaba su ejército, buscando vetas de magia que retorcerían el destino del reino. Mientras la luna despuntaba en su cenit, Elara contempló el horizonte montañoso con determinación. Su sombra danzaba al ritmo de la luz verde que emanaba del códice, y en sus ojos ardía la certeza de que, unidos, elemental y humano, podrían alzar un reino nuevo. Con un último suspiro, montó al lomo del dragón Kael'thar y con Darien a su lado, emprendió el vuelo hacia lo desconocido, dispuesta a encender nuevas brasas de alianza en cada rincón de un mundo que clamaba renacer. El dragón Kael'thar descendió entre nubes de esmeralda hasta rozar la copa de los árboles milenarios. Y al posarse en un claro, la luna filtró su luz sobre el bosque eterno. Un coro de susurros brotó entre las ramas, como si la propia savia habitada respondiera al pulso del códice. Elara, con la pluma abrasadora del fénix pendiente del cinturón y el broche de plata reluciendo, bajó del lomo de la bestia al crujir de hojas húmedas. Darien la siguió, espada en ristre, consciente de que aquel bosque llamaba tanto a la vida como a la defensa ante la oscuridad. A su alrededor, largas lianas formaban arcos góticos de verdor, y de las retorcidas raíces surgían figuras semihumanas, dríades con cabelleras de musgo y troncos con ojos. Una de ellas, envuelta en un manto de helechos plateados, avanzó para recibirlos.
En su mano sostenía una semilla gigante, duela de roble milenario, y su voz resonó como el zumbido de enjambres. El pulso de la tierra late en este fruto, pero antes debe probarse el aliento de quien pretende resguardar la vida. El ara alzó el códice y dejó que su luz envolviera la semilla. Luego, sin meditar, puso su palma sobre la corteza y dejó brotar un himno en lengua antigua. La dríade cerró los ojos y al compás del canto la semilla vibró, desprendiendo un hálito verde que se alzó hasta coronar las copas. Entonces el bosque exhaló. Un viento tibio liberó polen luminoso y miles de flores ferales despertaron, testigos del pacto sellado. En ese instante, un rugido seco interrumpió la armonía. La avanzadilla de la horda gris, guiada por oscuros druidas, invadía el lindero. Blandiendo alabardas manchadas de corrupción, se internaron en el claro decididos a arrebatar la semilla. Kael'thar alzó vuelo, sus garras hiriendo la neblina, mientras el fénix surgía de entre la espesura en un estallido de brasas vivas. El agua plateada del elemental emergió en torrentes para formar murallas líquidas. El viento giró en remolinos y la piedra se alzó en muros hasta sellar el perímetro. Plomo, fuego, savia y viento se entrelazaron en un vórtice de energía. El ara, con el corazón apretado, desató el juramento conjunto. Pronunció el nombre de cada aliado: Kael'thar, Erindil, Sylph y el coloso de roca, y la semilla estalló en raíces danzantes que atraparon a los invasores. En medio del fragor, Darien se plantó firme y protegió a las dríades, mientras las hojas formaban cuchillas verdes que despedían un eco cortante. Los druidas sombríos, incapaces de sostener la luz primigenia, huyeron con gritos de furia. Cuando el último enemigo cayó fuera de alcance, el claro recuperó su silencio viviente. Las raíces se retiraron y la semilla quedó colgando de un tallo radiante, envuelta en filamentos dorados. La dríade de helechos depositó el fruto en las manos de el ara. Guarda su latido en tu pecho. De aquí nacerá un árbol que unirá a todo aquel que beba de su savia. Al alba, las tropas de Bayarán acamparon en la linde del bosque. El ara convocó a todos los aliados elementales para un ritual conjunto. Bajo un dosel de hojas plateadas, cada uno ofreció un don: una pluma, una lágrima, un soplo, un grito de piedra y la esencia del dragón, que fundieron sobre la semilla. El conjuro rompió el cielo en 1000 filamentos de luz, y al contacto un brote surgió al instante, creciendo hasta formar un joven roble de corteza tornasolada. Todos se unieron a su alrededor en un juramento silencioso. Velarían por la vida de aquel reino con la misma fuerza con que habían protegido la memoria de Bayarán. Las alianzas se habían forjado no con tratados vacíos, sino con fuego y sangre, con rescates de honor y germinaciones de esperanza. El fénix se posó en una rama y entonó un canto que disipó la última bruma oscura.
El dragón Kael'thar descendió entre nubes de esmeralda hasta posarse sobre la copa de los árboles milenarios. La luna bañó el claro con un resplandor plateado, y su luz reveló a Elara, vestida con túnicas de runas antiguas, descolgándose del lomo de la criatura al crujir de las hojas húmedas. A su lado, Derien ajustó la empuñadura de su espada, atento a cada susurro del bosque viviente. De entre las raíces retorcidas surgieron dríades de troncos esbeltos y cabelleras de musgo. Una de ellas, envuelta en un manto de helechos plateados, ofreció una semilla de roble milenario y desafió con voz de viento: quien desee custodiar este don debe enfrentarse al aliento que late en la tierra. Elara alzó el códice y dejó que su luz envolviera la semilla. Puso la palma sobre la corteza y entonó un himno en la lengua primigenia. La dríade cerró los ojos y, al compás del canto, la semilla vibró y exhaló un hálito verde que ascendió hasta coronar las copas. Un murmullo de polen luminoso floreció como testigo del pacto sellado. Un rugido seco rasgó la armonía y apenas la avanzadilla de la horda gris, guiada por druidas oscuros, invadió el claro blandiendo alabardas corroídas. Kael'thar alzó el vuelo lanzando garras de bruma, mientras el fénix emergía en un estallido de brasas vivas. Tótems de agua plateada se alzaron en murallas líquidas, remolinos de viento giraron a su alrededor y muros de roca sellaron el perímetro. Plomo, fuego, savia y aire se entrelazaron en un torbellino de energía. Elara pronunció el nombre de cada guardián: Kael'thar, Erindil, Sylph y el coloso de piedra, y la semilla estalló en raíces danzantes que atraparon a los invasores. Derien, firme entre hojas convertidas en cuchillas verdes, protegió a las dríades mientras los druidas sombríos huían con gritos de furia. Cuando la última sombra se desvaneció, el claro recobró su silencio viviente. La dríade de helechos colocó la semilla entre las manos de Elara. Guarda su latido en tu pecho. De este fruto nacerá un árbol que unirá a cuantos beban de su savia. Al alba, bajo un dosel de hojas plateadas, los aliados elementales ofrecieron dones al roble incipiente: una pluma de fénix, una lágrima del elemental de agua, un soplo del viento, un grito de piedra y la esencia del dragón. Al fundirse sobre la semilla, el conjuro rasgó el cielo en filamentos de luz y brotó un joven roble de corteza tornasolada. Reunidos en torno al árbol, sellaron un juramento silencioso: velarían por la vida del reino con la misma fuerza que protegieron la memoria de Bayadan. El fénix entonó un canto final, disipando la última bruma oscura. Elara alzó el códice, y al divisar las murallas de Bayadan a lo lejos, supo que la marcha definitiva contra la horda gris estaba por comenzar. Pero aquella noche,
cobijada por la semilla primigenia, descubrió que la esperanza ya había echado raíces profundas. El alba encontró a Elara y sus aliados descendiendo por el sendero que conducía a Bayarán, con el joven Roble tirando de energía en la bolsa de terciopelo y el códice firmemente sujeto al cinturón. A cada paso, las raíces seguían palpitando en la oscuridad del paño, como si midieran la distancia hasta el corazón de la ciudad. Caelzar sobrevolaba en círculos amplios. Eríndil remontaba corrientes de bruma para purificar el aire, y la reina Sylph hacía danzar remolinos que despejaban las nubes bajas más allá de los picachos. Al aproximarse a las murallas, vieron un campamento de la Horda Gris extendido como un manto de hierro, estandartes raídos, tiendas alineadas junto a arietes y catapultas, fogatas humeantes que imitaban el pulso de un rival confiado. Darien reunió a los jinetes y los conductores de carretas de suministros elementales. Guardaban en ellas la pluma de fénix, la lágrima de agua, el soplo del viento y la gema de piedra. Elara alzó la voz y con la resonancia del himno dracónico convocó a los espectros de ceniza que habían escoltado su llegada, marcando el inicio del asalto. Primero, los tambores retumbaron al unísono con el golpe de martillos en los yunques enanos. Soldados de Bayarán alistaron armaduras incrustadas con polvo dracónico y cuarzo refractor, capaces de repeler llamas verdes. El elemental de agua hecho muralla líquida trazó fauces ondulantes ante las máquinas de asedio enemigas, ahogando el gemido de la madera. El soplo de la reina Sylph barrió las flechas hostiles, desviándolas hacia los suelos embarrados, y el coloso de piedra se deslizó fuera de la muralla para erigir un montículo de rocas humeantes detrás de la primera línea enemiga. Cuando el primer golpe del ariete sacudió la puerta de Bayarán, Elara avanzó montada en Caelzar sobre las almenas. Con un rugido que unió dragón y humana, soltó la pluma incandescente sobre la bisagra de roble reforzado. Al contacto, el metal se fundió sin fuego ni chispa, dejando un hueco por donde introducir vástagos vivos del joven roble. Las raíces brotaron en segundos, enroscándose alrededor del cerrojo y desviando el impacto. Con un crujido definitivo, la puerta quedó sellada por materia viviente. La Horda Gris, atónita, vio cómo sus máquinas se paralizaban y sus filas se quebraban ante un muro verde. El elemento fuego del fénix emergió como columna de brasas, trazando líneas ígneas que sellaron trampas bajo los pies de los invasores. Darien alzó su espada, labrada con runas de antiguos pactos, y condujo a un destacamento de lanceros para cortar las alas de la formación enemiga. La batalla se convirtió en un pulso de estruendos, sangre y raíces, donde cada aliado elemental reforzaba la voluntad de Bayarán. En el foso, los druidas oscuros intentaron abrir brechas con rituales de ceniza podrida,
pero la lágrima plateada de Eríndil se mezcló con cada brizna de tierra regada por el elemental, purificando la corrupción al instante. Bajo el retumbar de tambores, las tropas de Bayarán avanzaron al unísono con el canto que el ara marcaba con un gesto de su mano. Unidos por fuego y savia, por viento y piedra, seremos bastión de esperanza. Al compás de sus palabras, los soldados rompieron las líneas hostiles y lanzaron al enemigo hacia el horizonte de las colinas rotas. El líder de la horda, un guerrero alto con armadura desfondada, surgió cabalgando sobre un corcel de crines negras. Desenvainó una espada corrompida y desafió a Elara a un duelo en el patio central. Kael'thar se posó tras ella mientras Darien y los jinetes cuidaban los flancos. El choque entre acero limpio y hoja ennegrecida estremeció el aire. Cada estocada de la guerrera llevaba el eco del juramento elemental y del roble primigenio. Cada parry guardaba un hálito de bruma o llama. Tras un cruce de chispas y conjuros, el ara aprovechó la apertura para elevar la semilla del roble al cielo, permitiendo que un vendaval de hojas plateadas la rodeara. El campeón enemigo sintió el latido del árbol en su pecho, y al detener su espada, comprendió que no luchaba solo contra una joven señorita, sino contra un pacto más antiguo que la guerra misma. Con un sollozo resignado, bajó la cabeza y arrojó su espada a los pies de la maga. La victoria resonó como campana por toda Bayarán. Mientras las banderas grises se rendían o huían, el ara bajó de Kael'thar y plantó la semilla definitiva en el foso convertido en jardín de asedio. Los soldados, pretorianos y druidas arrepentidos formaron un coro de plegarias que se elevó junto al himno dracónico, celebrando no la muerte del adversario, sino el nacimiento de un pacto de vida. Al caer la tarde, las puertas de Bayarán se abrieron para recibir a todos los derrotados. En lugar de cadenas, ofrecieron campos en barbecho para recomponer sus hogares. En vez de cárceles, enseñaron a servir en la reconstrucción de muros y torres. El ara, junto a sus aliados elementales, nueva guardiana de la semilla, prometió un reino donde las alianzas rubricaran las fronteras y donde cada criatura viviente fuera custodia del equilibrio. Y así, mientras el roble crecía y sus raíces se extendían bajo la ciudad, Bayarán renació de la fractura de la guerra. Los ecos de aquella gesta se convirtieron en cánticos populares, narraciones junto al fuego y símbolos grabados en empuñaduras y estandartes. El ara, Darien y la coalición de dragón, fénix, agua, viento y piedra consolidaron un tiempo nuevo, uno donde la fuerza se mide no en conquistas, sino en la capacidad de tejer vida entre las grietas del pasado. Con el bosque reclamando su lugar en el foso y el roble echando ya ramas jóvenes sobre los muros, la vida en Balarán siguió su curso renovado.
Los herreros templaban el acero con ceniza de dragón para forjar espadas más ligeras, mientras los campesinos esparcían semilla del árbol sagrado en todas las aldeas cercanas. Cada mañana, un coro de dríades y músicos entonaba cánticos junto al tronco. La savia mágica fluía por las raíces hasta el manantial, purificando el agua de todo el valle. El Ara instituyó el Concilio de los 5 Fuegos, convocando a delegados de cada elemento y a representantes de la corona. Las sesiones se celebraban bajo carpas iridiscentes, con Kael'thar sobrevolando el campamento y el Fénix rezandando en un altar de ceniza, atentos ambos a cada decisión. El códice se convertía en libro sagrado, abierto solo en presencia de los guardianes, y sus páginas susurraban enseñanzas a los iniciados que aprendían la lengua arcaica de los pactos. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos que un puñado de campesinos druidizados obtuvieran tierras junto a la nueva arboleda, o que los enanos participaran en la forja de lanzas bendecidas por el elemental de agua. Viejos varones, acostumbrados al privilegio hereditario, empezaron a murmurar en las cortes, acusando a Elara de dispersar la autoridad del trono. Sus cartas clandestinas advertían de un vacío de poder y sugerían alianzas con señores oscuros en regiones alejadas. Para contrarrestar esas intrigas, Elara envió a Darien y a un grupo de caballeros leales en una misión diplomática a la corte de los hielos, donde habitaban los gigantes de la escracha. Llevaban una rama del roble tornasolado y arona de fuego dracónico, ofrendas simbólicas que buscaban extender la red de pactos más allá de las montañas. Ahí descubrieron príncipes gigantes perfumados de nieve, conservadores de historias tan antiguas como el hielo, dispuestos a compartir secretos a cambio de ayudar a sellar una grieta mágica en sus crestas heladas. De regreso, la comitiva trajo con ellos fragmentos de cristales de escracha, pulidos para incrementar la potencia del elemental de viento, capaz ahora de guiar a los barcos mercantes por rutas antes vedadas. El comercio se reactivó, y caravanas cargadas de granos, pieles y pergaminos cruzaron caminos que llevaban el hálito de una alianza mundial. En Balarán, cada casa albergaba una pequeña lámpara de ceniza dracónica junto a un cuenco de agua bendita, ritual protección auspiciado por el concilio. Al tiempo que el reino celebraba esa era de expansión, apareció el primer signo de un desequilibrio. En los bosques del este, salidas de agua negra comenzaron a ennegrecer los arroyos, clamando por un mal antiguo. Se habló de una sombra que se tragaba los recuerdos de los animales y de árboles que susurraban siniestras plegarias en lenguas muertas. Elara alerta convocó al concilio de medianoche, pues el olor de la corrupción ponía en jaque la pura savia que habían sacrificado por la paz. En la sala iluminada por brasas frías, los consejeros debatieron sin hallar una solución inmediata. El elemental de tierra ofreció raíces vivas para filtrar la contaminación. El de agua manifestó que solo un cántico de luna llena podría purificar el cauce, y la Sylph explicó que el viento necesitaba soplar con furia controlada para arrastrar el mal a los abismos. Elara cerró el códice y supo que debía viajar de nuevo, esta vez hacia la fuente oscura para restablecer el pulso de la vida antes de que el reino se consumiera en el olvido.
Así, al amanecer, la joven señorita partió acompañada del coloso de piedra y de un séquito de druidas reparadores, con la promesa de enfrentar las tinieblas donde quiera que murmuraran. El roble de Balarán quedó protegido por centinelas de ceniza y relojes de fuego, pues aquel árbol no solo daba esperanza, sino definía el destino de un reino enlazado a elementos majestuosos. Bajo un cielo de nubes menguantes, Elara emprendió la senda prohibida del este, dispuesta a convertir la corrupción en semilla de renovación. Elara avanzó al amanecer por senderos apenas marcados, con el coloso de piedra aplastando raíces podridas a su paso y los druidas reparadores cantando mantras para purificar el suelo. Cada zancada resonaba como un tambor ancestral. Al clarear el día, los árboles más viejos parecían encorvarse, como si el hedor de la corrupción les pesara en las copas. Los pájaros huían de lo alto, dejando el cielo en silencio salvo por el crujir de la madera resquebrajada bajo sus pies. Al tercer día, encontraron un claro ceniciento donde manaba un arroyo teñido de negro. Las hélices de agua se movían como un remolino de tinta viva. Las piedras brillaban con motas purpúreas que escupían un humo turbio. Los druidas extendieron ramilletes de musgo sagrado y colocaron pequeñas lámparas de ceniza dracónica para contener el hedor, pero a cada instante veían cómo el líquido corrompía los bordes de las hojas más cercanas. Esa noche, bajo la luna menguante, Elara tuvo un sueño inquietante. La silueta de un guardián antiguo, tallado en obsidiana, alzaba sus manos hacia el cielo gélido y convocaba un torrente de sombras. Al despertar, compartió su visión con el coloso, quien asintió con un retumbar de roca. Los druidas interpretaron que el mal no era solo un veneno natural, sino una maldición forjada por manos inteligentes capaz de retroalimentarse con el sufrimiento del bosque. Al alba emprendieron la ascensión por una escarpada garganta donde los vientos del este traían ecos de lamentos. Piedras ancestrales cinceladas con runas quebradas resaltaban en cada pared, señalando un antiguo sacrificio espiritual. Conforme ganaban altura, las llamas de las lámparas titilaban con un azul espectral y el aire cobraba un sabor metálico, presagio de que la fuente corrupta se ocultaba muy cerca. Al borde de un precipicio, encontraron finalmente la grieta que arrojaba el agua negra. Un hachazo en la roca viva de donde brotaba un caudal sibilante. Sobre el umbral, raíces retorcidas como serpientes bloqueaban la entrada a una caverna. Elara alzó el códice junto al coloso, dispuesta a pronunciar el cántico de luna llena, mientras a sus pies las sombras parecían indagar con dedos amorfos. El códex vibró en las manos de Elara cuando pronunció las palabras del cántico lunar. Un murmullo sordo recorrió la roca y las raíces serpenteantes se alzaron, abriendo un estrecho pasaje hacia la caverna. Al cruzar el umbral,
El aire se volvió tan denso que cada bocanada sabía a añejo, como si la maldición reposara en cada molécula. A lo lejos, el arroyo negro lanzaba gotas que chisporroteaban contra las paredes, y un susurro de lamentos parecía brotar de las sombras mismas. Un crujido seco anunció la aparición de la figura tallada en obsidiana, un guardián inmóvil, brazos alzados, rostro pétreo, surcado por grietas que emanaban un resplandor púrpura. El coloso de piedra avanzó primero, dejando caer su puño macizo con suavidad, midiendo el silencio. La dríade vertió lágrimas de rocío sobre el suelo, y el elemental de agua formó un anillo líquido a su alrededor. El fénix inclinó su ala y dejó caer una pluma encendida, rescoldos que chisporrotearon al posarse en la piedra negra. El viento de la reina Sylph ululó en espirales, despejando un círculo en torno al guardián. Los ojos de obsidiana se partieron con un estruendo, y de su interior brotó una sombra informe que se abalanzó como una lengua viva. El ara alzó el códice y trazó runas de luz sobre el aire, encendiendo filamentos plateados que atraparon la criatura. El coloso embistió, disolviendo la forma oscura contra la pared, mientras Darien empuñaba su espada y labraba el suelo con palabras de pureza. El resplandor final estalló en 1000 astillas de cristal que tintinearon como campanas y dejaron al guardián de obsidiana hecho jirones, exhalando un suspiro de gratitud. El alba sobre Balearán trajo un aire de alivio y cautela a partes iguales. Los habitantes se reunieron junto al foso, donde el roble tornasolado alzaba ya ramas jóvenes, y las dríades vertían el agua purificada en cada raíz. El canto de las flautas se confundía con el murmullo del manantial, pero bajo esa alegría latía la sospecha de que el mal liberado en el arroyo negro no había sido el único que acechaba el reino. En el concilio de los 5 fuegos surgieron debates más ásperos de lo habitual. Algunos varones reclamaban que el uso de magia elemental debía quedar restringido, por temor a que un desequilibrio arrastrara de nuevo la corrupción. Voces conservadoras pedían un retorno a la autoridad de la corona, sin mediación de los druidas o los elementales. El ara sintió el frío de la traición en esos murmullos y supo que, si cedía ante la desconfianza, todo lo ganado quedaría en vano. Esa misma noche llegó un emisario en secreto, un mensajero con capucha, susurrando que la Orden de la Corona de Hierro, un antiguo culto monárquico, planeaba envenenar el foso para asfixiar al roble con raíces marchitas. El plan era sencillo y brutal: introducir lanzas ocultas en la tierra mientras todos estuvieran celebrando la fiesta de la cosecha. Al pronunciar la advertencia, sus ojos delataron miedo auténtico. Supo que esas conspiraciones nacían en pasillos de palacio. El ara pidió a Darien y al anciano druida Neris que la acompañaran al ala subterránea del templo antiguo, donde corría una galería de túneles sepulcrales. Bajaron por escalones cubiertos de musgo y llegaron a nichos olvidados hasta descubrir una abertura tapiada con tablones de roble carmesí. Tras apartarlos, hallaron los símbolos de la orden grabados en la roca: una corona de púas y un puño alzado cubriendo el símbolo del roble.
Mientras Darien desarmaba trampas de rumas sucias, el Ara deslizó su mano por la pared y pronunció un conjuro de revelación. La pintura oscura brilló en filamentos rojizos y una trampilla en el suelo cedió. Descendieron a una cámara donde los adeptos de la orden tallaban estacas ungidas con aceite envenenado. Al sorprenderlos, la oscuridad invocó una sombra viva que se alzó contra ellos. El fénix emergió en un latigazo de brasas, el elemental de agua formó un muro protector y las runas de la maga arrojaron luz pura. Bajo ese fulgor, los conspiradores huyeron por pasadizos secundarios, dejando atrás las estacas rotas y el velo de su traición. Regresaron con las pruebas al concilio al despuntar el rocío. El Ara exigió juicio inmediato, los varones conspiradores fueron confinados y la corona de hierro desmantelada para que no germinara ningún resentimiento más. El rogle, exento de amenazas, recibió nueva ofrenda de ceniza dracónica y gotas de la lágrima plateada, sellando un pacto inquebrantable entre el árbol y el reino. Pero mientras Baliarán respiraba aliviada, un heraldo de los reinos del oeste llegó con noticias peores. El rey cadavérico, un señor de barcos espectrales y legiones sumergidas, reunía su flota de brumas en las costas lejanas. Sus capitanes, espectros con armaduras barnizadas en agua mortal, habían saqueado pueblos costeros y corrompido faros sagrados. El concilio entendió que esa sombra que devoraba memorias era el mismo mal que había intentado germinar en el Arroyo Negro, ahora alimentado por la desconfianza humana. El Ara, sin dudarlo, decidió llevar la semilla del roble y el códice de pactos a las islas del crepúsculo, donde habitaban los elfos marinos y los nómadas de las dunas líquidas. Allí esperaba el oráculo de las mareas, guardián de la perla de la tormenta, una gema capaz de convocar huracanes sobre la flota espectral. Con el fénix descansando en su hombro y Kael'thar preparado para un vuelo prolongado, la comitiva partió al alba en la galera de coral. Mientras las velas se hinchaban con la brisa purificada por la reina Silfide, el Ara miró hacia el este y recordó cada paso recorrido. La alianza con lo épico y lo silvestre, el juramento de salvaguardar el latido del mundo. Sabía que el verdadero desafío aún aguardaba tras el horizonte brumoso. Una guerra no solo de acero y fuego, sino de memorias y sueños. Con el corazón encendido por la promesa del roble y la fuerza de quienes habían creído en ella, alzó la voz en un canto dracónico que se perdió entre las olas, convocando el siguiente acto de un destino compartido. El alba acarició las siluetas coralinas de las islas del crepúsculo, cuando la galera atracó en un muelle tallado por olas milenarias. Las arenas brillaban con motas que recordaban diminutos escamas, y al descender, el Ara sintió el latido rítmico del océano en cada brizna. A su lado, Kael'thar se posó en un poste de madera viva, sus plumas reflejando destellos violáceos. Los elfos marinos salieron de las aguas en caracolas de nácar y voces como susurros de concha. Sus ojos plateados estudiaron la comitiva con recelo, hasta que la reina Silfra presentó la semilla del roble y el códice de pactos. Entonces emergió el oráculo de las mareas, encapuchado y envuelto en estelas de espuma, con la perla de la tormenta palpitando sobre su palma. Solo quien haya enfrentado la furia de los elementos sin quebrar su fe la merece, susurró el oráculo.
extendió un puente de agua viva que los condujo al templo de la marea oculta, donde los muros resumaban corrientes imposibles. Para demostrar su valía, el Ara invocó un remolino de escarcha cargada de fuego dracónico. Darien convocó un torrente de chispas y Neris entonó viejas canciones del viento. Una sinfonía elemental nació entre caracolas y algas luminiscentes. La perla de la tormenta respondió vibrando con un estruendo contenido. De sus profundidades surgieron fractales de tempestad que se arremolinaban en el aire, conformando un ojo de huracán en miniatura. Al sentir la armonía de los 4 elementos, el oráculo asintió y depositó la gema en manos de Elara. Un relámpago silente recorrió su brazo, sellando el enlace. Con la perla guardada en un relicario de concha y coral, la comitiva volvió a la galera. El viento se transformó en un cántico de advertencia. La flota espectral se divisaba en el horizonte, velas hechas de niebla oscura y cascos que destilaban un agua putrefacta. El momento había llegado. Mientras el océano susurraba promesas de furia y sacrificio, el Ara alzó la perla y la hundió en el mar. Un huracán concentrado emergió bajo la quilla enemiga, barriendo naves con remolinos plateados. Los espectros se alzaron para luchar, pero encontraron el filo curativo de la semilla del roble. Cada ola liberaba recuerdos de los caídos, disolviendo las sombras con la esperanza que ellas encarnaban. La batalla rugió como un trueno dividido. El Fénix surcó cielos de relámpagos, dejando estelas de brasas contra los capitanes espectrales. Darien y Neris tejieron runas de ataduras en la proa, mientras el Ara, empuñando la perla de la tormenta, recitaba el canto dracónico aprendido bajo el roble. Con un estallido final, la flota espectral se desvaneció en salpicaduras de luz, y el mar regresó a su calma cristalina. Cuando la última bruma se disipó, la comitiva contempló un océano renovado. El Ara, los ojos brillando de gratitud y cansancio, supo que aquel triunfo era más que una victoria de acero o magia. Era la sinfonía de voluntades unidas. Con la perla de la tormenta anudada al códice y la semilla del roble latente en su corazón, se prepararon para zarpar de nuevo. Porque el verdadero viaje apenas comenzaba, y el susurro de futuras gestas palpitaba más allá del horizonte. El viento favoreció a la galera en su marcha de regreso, y cada ola parecía celebrar la victoria contra las sombras marinas. Bajo la cubierta, el Ara repasaba el códice y la perla de la tormenta, sintiendo el pulso del mar en sus manos. Kelzar volaba en círculos bajos, vigilando el horizonte, mientras el Fénix exhalaba brasas danzantes que iluminaban la proa con destellos anaranjados. A medida que las costas de Bayarán se acercaban, la comitiva contemplaba un paisaje renovado. Praderas y bosques bañados por la savia del roble, ríos cristalinos y aldeas dispuestas a recibir el fruto de la alianza. Al desembarcar, la muchedumbre estalló en vítoros y lágrimas.
bardos improvisaron cantos sobre la maga que domó huracanes y dragones, sobre el escudero que guardó su honor y sobre los guardianes elementales que tejieron un pacto de vida. Sin embargo, en los ojos de Elara brillaba la certidumbre de que esta aclamación era solo el interludio de una gesta mayor. El concilio de los 5 fuegos la recibió con reverencia y urgencia. Nuevos ritos debían celebrarse para sellar el vínculo entre la perla, la semilla y el códice, sosteniendo así la armonía de los elementos. Esa misma noche, bajo el dosel de estrellas, Elara condujo un ritual conjunto en el foso del roble. Con voz firme, entonó fragmentos de un himno antiguo, y el agua plateada de Erindil brotó en fuentes luminosas, girando en torno a la perla hasta fusionarse en una esfera de bruma iridiscente. El pecho de la semilla latía con fuerza renovada, mientras el árbol, ya adulto, proyectaba raíces que vibraban con energía dracónica y terrestre. La perla absorbió esa savia pura, craquelando su superficie con filamentos de luz, y el códice registró cada sacudida, como si un nuevo capítulo de la historia se escribiera en tinta viviente. Al despejarse la ceremonia, un emisario jadeante llegó desde el norte. Las montañas del Cuervo Ardiente, otrora benignas, mostraban grietas por las cuales escapaba un fuego negro capaz de convertir la roca en ceniza corrupta. Se hablaba de un volcán dormido que despertaba con un aliento mortal, alimentado por un corazón de obsidiana. Elara comprendió que aquel mal ser comparsa de las corrientes subterráneas, un enemigo que amenazaría no solo a Bayarán, sino al equilibrio forjado en todo el reino elemental. Al despuntar el alba, la maga partió hacia el cráter ancestral acompañada por Darien y un destacamento formado por dríades, enanos y guerreros etéreos. Atravesaron pasos fluviales y desfiladeros de lava petrificada, avanzando entre torbellinos de ceniza viva. Cada paso exigía la unión de sus dones. Kael'thar abrió la senda con un aliento de fuego verde que purificaba las brumas tóxicas. El fénix reforzó su factor regenerador al posarse en su casco. Y la reina Sylph dispersó nubes de negra ceniza con giros de viento cortante. Al llegar al filo del cráter, contemplaron un lago de magma en el que flotaba una forja de ébano ennegrecido. En su centro se alzaba un yunque profanado donde la corona de un rey olvidado esperaba para ser reencendida. La bruma ardiente formó figuras de guerreros caídos que exigían el tributo de sangre y conjuro. Elara avanzó, sacó la perla de la tormenta y la hundió en el fuego negro. Un rayo de tormenta surcó el cielo y cayó sobre la corona, fundiéndola con la brasa sagrada del roble y el acero del volcán. La montaña tembló, la lava recobró un brillo rojo vivo y las sombras guerreras se disolvieron en un canto de rescate. Cuando la furia ígnea cedió, la corona reposó en manos de Elara, incandescente y acuñada con runas de todos los elementos. Había nacido un símbolo capaz de gobernar en armonía, la corona del alba. Con ella y con el pacto reforzado en cada prueba, retornaron a Bayarán para coronar no solo a un monarca, sino a una era nueva de cooperación entre dragons, fénix, espíritus de viento, corrientes de agua y raíces de la tierra. La plaza central vibró al recibirlos y la voz de Elara resonó sobre el gentío. Que la flama de la memoria y la semilla de la vida guíen nuestros pasos, desde ahora y para siempre. Con esa promesa, el reino abrió su portal hacia un mañana que ya ardía en esperanza. La plaza de Bayarán ardía en júbilo cuando el último rayo de sol desapareció tras las almenas. Linternas de cristal teñido colgaban de los balcones mientras el pueblo desfilaba en un torrente de colores y cantos.
Se erigieron altares ante la estatua de Elara, ahora tallada en mármol bruñido con la corona del alba en su frente, y a su alrededor danzaban músicos guiados por la melodía de flautas de coral y tambores incrustados con ceniza dracónica. Bajo la mirada atenta de los elementales, un remolino plateado de Erindil junto a un vendaval acariciando la plaza, los ancianos druidas vertieron aguas bendecidas en las rendijas del suelo, sellando la paz con cada gota. En el ala oeste del castillo, los sabios y artesanos fundieron fragmentos de lava purificada con bronce y plata para forjar espadas ceremoniales que jamás servirían al filo de la guerra. Esa noche, el Concilio de los Cinco Fuegos celebró su primer banquete sin temor. Banquetes de hortalizas rociadas con escarcha curativa, panes horneados en hornos alimentados con polvos volcánicos tratados por Kael'thar y copas de agua luminosa prestada por el elemental de agua. Cada brindis evocaba las pruebas sorteadas, la purificación del arroyo negro, el combate en el bosque eterno y el asalto a la flota espectral. Mientras las antorchas crepitaban, Elara caminó entre las mesas, escuchando confidencias de granjeros que contaban sueños pacíficos y relatos de mercaderes que ya recorrían rutas antes imposibles gracias al soplo de la reina Sylph. Sonrió al ver a Darien reír con un enano maestro herrero, compartiendo historias de antiguas forjas. Supo entonces que lo logrado superaba con creces cualquier victoria en el campo de batalla. Se estaba gestando una comunidad forjada en la cooperación y el respeto mutuo. Al amanecer, la calma presagió otro giro del destino. Un mensajero llegado desde las llanuras del oeste llegó sin aliento al portón del castillo, con el estandarte de un águila herida empuñado en la mano. Los dominios de Iscar tiemblan bajo una ola de ceniza roja, alcanzó a decir con voz rasgada. El volcán de la corona carmesí ha despertado, vertiendo humo ácido que marchita las cosechas y envenena a los hombres. Sus palabras callaron las murallas y volvieron a grabar la urgencia en los corazones. Sin tiempo que perder, Elara convocó de nuevo al concilio. El códice tembló al leer la profecía olvidada y las runas revelaron un antiguo vínculo entre el volcán carmesí y la forja profanada donde refulgía la corona del alba. Si el fuego de Iscar no se calmaba, la corrupción se extendería como un manto oscuro hasta las fronteras de Bayarán. La semilla del roble palpitó con inquietud y el fénix se encendió en un repris de brasas encendidas, avisando que otro sacrificio de alianza estaba por forjarse. Esa misma tarde, una comitiva partió hacia los valles ardientes. A su frente viajaban Darien y una compañía mixta de druidas, herreros enanos y centinelas elementales. Kael'thar surcaba el crepúsculo crepitando con oro verde, y Elara, montada a su lomo, alzó la corona del alba para bendecir el viento que los guiaría.
La luz de la perla de tormenta formó un círculo alrededor de la comitiva, protegiéndolos de cenizas mortales. Al atravesar las tierras sombrías, descubrieron aldeas calcinadas donde aún ardían rescoldos de desesperación. La tierra crepitaba y expulsaba vapores corrosivos. Los druidas erigieron círculos de purificación con ceniza enriquecida, y los enanos dispusieron forjas móviles para tamizar la lava. El combate no sería armado, sino de sabiduría. Restaurar el vínculo entre magma y savia, entre furia y equilibrio. Cuando llegaron al cráter de la corona carmesí, lo hallaron transformado en un caldero hirviendo de brea y ceniza roja. Allí aguardaba un espectro de obsidiana, heraldo de la tierra corrida, que hablaba con voz cavernosa. El ara descendió de Caeltar y alzó la semilla del roble hacia la columna de humo. Con voz serena entonó el himno que había sellado el bosque y el océano, pidiendo al volcán que donara su fuerza sin devorar la vida. En respuesta, la lava entonó un rugido grave y brilló con vetas de rubí. El poder de la semilla se hundió en la brea ardiente y la corona del alba giró en su cráneo de fuego, fundiendo la obsidiana profanada con savia viva. La montaña exhaló un alivio atronador cuando la grieta se cerró y la furia volcánica se aquietó en un suave resoplo. El sol volvió a brillar sobre Iscard y las cenizas se tornaron polvo fértil. La comitiva regresó entre vítores de pueblos renacidos, llevando semillas del roble y ceniza sanadora para restaurar cauces y viñedos. Al fin, de nuevo en Bayarán, la memoria de aquella gesta se grabó en el mármol y en el canto popular. No bastaba con defender la vida, había que reconciliarla con las fuerzas más destructivas. El ara, con el códice cerrado y la corona del alba reposando sobre su pecho, supo que el reino alcanzaba una madurez desconocida. Cada desafío se convertía en alianza, cada grieta en oportunidad de sanación. Y así, bajo cielos que ya no temían al olvido, Bayarán preparó su vigilia, pues en un mundo forjado por su unión, cada amanecer guardaba el eco de 1000 promesas aún por cumplirse. El alba siguiente sorprendió a Bayarán envuelta en un manto de niebla dorada. El roble tornasolado se erguía en el centro de la plaza, sus ramas mecidas por un susurro colectivo que parecía pronunciar los nombres de cada aliado elemental. El ara recorrió las calles empedradas y vio a niños repitiendo fragmentos del himno dracónico, a artesanos incorporando filamentos de savia en cada obra y a los druidas regando brotes tiernos con agua plateada. Ese pulso de vida confirmó que el reino había encontrado una cadencia propia, una melodía tejida entre fuego, viento, agua, piedra y savia. Aún así, la maga percibió un estremecimiento bajo sus pies. El códice vibró con un rumor ajeno, y en las raíces del roble nació un eco profundo, como si una voz ancestral reclamara escucha. Convocó al concilio de los 5 fuegos,
al pie de la raíz mayor, y juntos apoyaron los oídos contra el tronco. Lo que escucharon no fue un canto de victoria, sino un lamento fragmentado. Un suspiro de memoria que advertía del funesto olvido. Una presencia capaz de devorar sueños y arrancar los recuerdos más preciados. Sin tiempo que perder, el Ara reunió a Darien, Nerys y a los heraldos elementales. El Fénix dejó caer una pluma incandescente sobre el códice abierto, desplegando en sus páginas runas nunca antes vistas. Instrucciones para reactivar el santuario de los ancestros, una cámara subterránea donde los ecos del pasado se conservaban puros. A lomos de Caeltar descendieron por el pozo de raíces que conectaba la plaza con los túneles arcanos. La caverna de obsidiana y mármol resplandecía con vetas de luz verde y dorada. En su centro, un receptáculo vaciado aguardaba el roble en miniatura, una réplica viviente de aquel tronco sagrado. Con manos firmes, depositaron en él fragmentos de pergaminos antiguos, esquirlas de recuerdos forjados en cada prueba y reliquias de los aliados. Bajo el cántico de Nerys, la semilla se agrietó para dar paso a un brote cristalino, un faro de memoria que iluminó cada pared con visiones nítidas de la historia forjada. El funesto olvido atacó con un latido de vacío, borrando por un instante los contornos de la cámara. Los druidas repitieron el himno lunar. El elemental de agua generó un espejo de líquido que reflejó las runas, y la Sylph trazó remolinos de viento que exorcizaron la sombra. Al disiparse, el brote erupcionó en un fulgor tan intenso que tendieron las manos para no cegarse. Habían encendido la llama de la memoria eterna. De regreso a la superficie, el Ara comprendió que esa luz debía expandirse más allá de las murallas. Ordenó la construcción de 5 torres de eco, faros que canalizarían la energía del santuario y recordatorios perpetuos en los confines del reino. Cada torre se asentaría en un punto cardinal, anclada por un elemento, y nutriría la conciencia colectiva para que ningún rincón sucumbiera al olvido. Mientras se trazaban los planos, un heraldo llegó de las tierras silvestres con un estandarte de hojas negras, señal de que más allá de las fronteras aún brotaba resentimiento. El Ara alzó la mirada y con voz firme convocó a montar una nueva comitiva de embajadores y guardianes. En sus manos llevaba ya no solo la semilla y la perla de la tormenta, sino la chispa viva de la llama de la memoria eterna. Con ella en el pecho y el himno resonando en el viento, partieron hacia el horizonte incierto, dispuestos a encender la esperanza donde quiera que el olvido osara asomar. El amanecer cobró otra faceta al saltar el horizonte. La comitiva se puso en marcha, dejando atrás las últimas piedras de la ciudad, avanzando hacia las tierras silvestres con el viento susurrando promesas de desafío. El Ara cabalgaba al frente, la perla de la tormenta colgando de su cinturón, y a su lado Darien alzaba el estandarte de la llama de la memoria, llamas talladas en bronce que danzaban sin consumirse. Tras ellos venían Nerys, cruzando charcas refulgentes en su falda de agua, y Caltear, cuyo lomo ligero de corcel alado rasgaba el aire con suaves aleteos. Recorrieron las llanuras de ceniza y musgo, donde los primeros 5 cimientos de las torres de eco comenzaban a filtrarse en el paisaje.
cada construcción era un mástil semi-hundido, con vetas de cristal que atrapaban los rayos de sol y los convertían en lunas diminutas. Los druidas locales les ofrecieron raíces curativas y cánticos de protección, y los herreros depositaron fragmentos de metal silvestre en las grietas para sellar la magia. Todo conspiraba para armar una columna energética que tejiera memoria en el corazón de la tierra. Al tercer día, ya más allá de los límites marcados, divisaron el estandarte de hojas negras. Ondeaba sobre un monolito erguido en un claro de roble consumido. Bajo él esperaba una sola figura, un centinela de ojos hundidos envuelto en capas de corteza y musgo. El silencio se hizo tan denso que cada paso de la comitiva retumbó como un redoble de tambor. Los heraldos elementales bajaron la columna de viento, conteniendo el áltimo mientras el ara desmontaba con gesto sereno. «He venido para traerles de vuelta lo que el olvido les robó», dijo ella, alzando la perla. «No buscamos imponernos, sino reconstruir aquello que ardió en llamas pasadas». El guardián, que alzó el rostro por primera vez, mostró cicatrices de ceniza tatuadas en la piel. Extendió las manos, revelando grietas en las palmas, y contestó con voz cavernosa: «La memoria quemada solo germina raíces de ira. Aquel corazón late al filo del duelo. ¿Crees que tu llama será descanso o condena?» Tras un instante que pareció detener el mundo, los escudos de los guardianes se alzaron, no para el combate, sino para recibir el peso de la duda. El ara inclinó la cabeza y con voz dulce como la lluvia comenzó a entonar el himno lunar. Su canto tejió un puente de notas plateadas que rozó las hojas negras, haciendo vibrar el morolito y arrancando un murmullo olvidado. En ese eco, la sombra de un cuervo se estiró sobre el claro y en su vuelo aterrizó una pluma tan oscura como la noche sin luna. La comitiva contuvo el áltimo. El guardián recogió la pluma y la selló en su pecho, como si reconociera algo al fin. Entonces asintió, no con derrota, sino con la promesa tenue de un paso compartido hacia la redención. La gran prueba no había terminado. Aún quedaba reactivar las demás torres, sanar heridas ancestrales y forjar nuevos lazos. Pero aquel gesto selló un pacto. Donde la esperanza se deslizaba con cautela, ya no temblaba ante el abismo del olvido. Con un leve suspiro colectivo, la comitiva volvió a montar, dispuesta a abrir caminos donde aún yacían sombras antiguas. Y a lo lejos, el monolito crujió como si despertara sus propias raíces, invitándolos a proseguir la marcha hacia territorios donde los recuerdos esperaban, dormidos, su despertar. El viento del atardecer azotaba la comitiva cuando partieron del monolito de hojas negras con el estandarte de la llama de la memoria ondeando al frente. Su siguiente destino era el desierto de los espejos, donde los granos de arena guardaban reflejos distorsionados de pasados no vividos. Cabalgaron bajo un sol inclemente, y cada tormenta de polvo alzaba fantasmas de rostros olvidados que susurraban promesas de grandeza y advertencias de traición. Para protegerse, los heraldos bajaron columnas de agua que limpiaron las visiones más dolorosas, mientras el ara mantenía la perla de la tormenta contra su pecho para conjurar vientos de claridad. Al filo de la noche, llegaron a una planicie de cristales brillantes que arrebataban el aliento. Allí moraba el espectro de los 1000 recuerdos,
una sombra difusa que se alimentaba de los anhelos no cumplidos de quienes se atrevieran a mirarlo. El fénix alzó vuelo y dejó caer una lluvia de brasas sobre sus orillas, quemando los vacíos y haciendo surgir de entre las cenizas un manantial de memorias puras. El Ara vertió sobre aquel manantial algunas gotas de la lágrima de agua plateada, y de esa mezcla brotó un haz de luz que marcó el sitio donde alzarían la segunda torre, un mástil de vidrio bruñido que atrapó para siempre el reflejo de cada verdad rescatada. Sin detener el paso, volvieron la vista al norte y emprendieron la ruta hacia la tundra eterna. Las llanuras heladas se extendían bajo un cielo ceniciento, y en la nieve crujían ecos de viejos cantos de cacería. Un coro de gigantes de escarcha tallaba fiordos en el hielo con sus martillos de viento. Al verlos, el Ara ofreció la rama primigenia del roble como ofrenda. Los colosos aceptaron el pacto. Perforaron un estanque helado hasta revelar una caverna de hielo azul donde latía un eco de memorias de los ancestros. Con la perla de la tormenta como antorcha, los druidas cantaron el himno lunar, y el estanque se convirtió en cristal vivo, legitimando la tercera torre de hielo, cuyas cuñas reflejaron los susurros del pasado. La cuarta prueba los llevó al pantano de las voces ahogadas, un laberinto gris de juncos y neblina. Allí el aire olía a salmuera y pesadillas sueltas, voces atrapadas en burbujas de agua negra. Para liberarlas, el elemental de agua trazó un círculo protector y bajo su superficie, Darien recogió un cuenco tallado en piedra lunar que contuvo el fragor de cada lamento. Al colocar el cuenco en el centro del claro, el fénix exhaló una llamarada verde que rompió la opresión y dejó brotar el canto de antaño. Sobre ese eco plantaron la cuarta torre, un obelisco de madera petrificada que resonaría con cada historia salvada. Con 5 pilares erigidos, la comitiva cruzó el mar interior hasta las montañas incandescentes. Entre ríos de lava negra y crestas de fuego vivo, localizaron el corazón del volcán, una cámara subterránea donde ardían memorias de guerras devastadas y gestas heroicas. La corona del alba, reposando en el pecho de el Ara, brilló con un fulgor carmesí que calmó el magma. Los enanos fundieron bronce y ceniza purificada para erigir la quinta torre de fuego, un cilindro de metal rugiente que capturaría el calor de cada sacrificio hecho por amor al reino. Cuando pusieron el último fragmento de la semilla en la base del fuego, las 5 torres emitieron un pulso conjunto tan potente que el aire vibró como un tambor lejano. Supieron entonces que la penúltima fase estaba cumplida. Solo les faltaba regresar a Bayarán y armonizar el latido de cada faro en la gran sinfonía de la memoria. A lomos de Kael'thar, remontaron los cielos y divisaron en el horizonte las murallas vaídas de aquella ciudad que los esperaba con esperanza contenida. Al cruzar el umbral, una oleada de sensaciones recorrió el reino. Ni el sol ni la luna, ni la brisa ni el soplo helado podrían ya borrar un nombre, un gesto o una canción. El Ara reunirá a cada guardián y al pie de la semilla madre pedirá que las torres derramen su energía en un torrente de luz y sonido. Solo entonces, cuando el funesto olvido sienta el abrazo de 1000 recuerdos restituidos, sabrán que su última batalla está por comenzar y que han llegado al punto de inflexión, donde la memoria, forjada a fuego y bruma, será la llama que impida que la sombra anide de nuevo en el corazón del mundo.
El día amaneció tiniebla y oro al mismo tiempo, como si el cielo no supiera si llorar o celebrar. Cuando la comitiva remontó el puente levadizo de Bayarán, el viento trajo el eco de campanas y susurros. El ara bajó de Káltar con la corona del alba en el regazo, y a su alrededor se reunieron los heraldos elementales, cada uno portando el símbolo que forjó su alianza: la pluma de fénix, la lágrima de agua, la cuña de roca, el soplo de viento y el brote cristalino de hielo. El códice reposaba en un atril de raíces vivas, abierto en la página donde las runas convergían en un solo himno. Acudieron también aquellos que habían sufrido la sombra del olvido, campesinos que recordaban gestas de sus abuelos, artesanos que recuperaron técnicas perdidas, bardos que recobraron fragmentos de canciones antañas. Formaron un semicírculo junto al roble tornasolado, cuyas ramas parecían extenderse para borrar la distancia entre cielo y tierra. Cada torre enviaba energía, un pulso vibrante, a veces sordo, a veces claro como un latido, y esas vibraciones se filtraban por el tronco ancestral hasta el epicentro del santuario. El ara alzó la voz con el canto dracónico que abría los portales del recuerdo. Sus palabras tejieron un lazo de sonidos imposibles, donde lo arcaico y lo vivo danzaron en armonía. El funesto olvido se agitó en el extremo de las sombras, arrancando jirones de bruma enfermiza que crepitaron con odio bajo la lozanía del roble. Con cada verso las raíces absorbían esa neblina putrefacta y la vertían en la red de torrentes purificadores que los elementales habían construido. El suelo tembló cuando el olvido materializó su forma, un ejército de cuervos negros que surgía de la corteza, una masa informe de plumas y eco hostil. La corona del alba resplandeció, irradiando filamentos de luz roja y verde que cegaron los contornos del espectro. El fénix exhaló un incendio sin calor que abrazó el vacío. El elemental de agua desplegó su velo líquido para retener las cenizas, y el coloso de piedra alzó su puño para contener la embestida con un muro pétreo. El viento giró en remolinos sobre la plaza, mientras las gotas puras de lluvia reminiscente caían como bendición. Durante un instante eterno, la ciudad contuvo la respiración. Cada corazón latía con la esperanza de no sucumbir al gran ocaso de los recuerdos. Entonces el ara plantó la semilla madre en la hendidura del atrio, y esa chispa viva brotó en una radiante llamarada foliar que recorrió el tronco hasta alcanzar cada tira de pergamino y cada fragmento de piedra. El códice selló sus páginas con un canto imperceptible, y las torres vibraron en un acorde absoluto, repeliendo la náusea del olvido. Sin embargo, la sombra no huyó.
se fracturó en 1000 espejismos de miedo. Rostros que habían amado y se creían perdidos. Promesas rotas y nombres que la historia sepultó con crueldad. El estandarte de la memoria ondeó y absorbió esas visiones, transformándolas en ofrendas de luz que alimentaron el corazón del roble. En ese cruce de voluntades, el Ara sintió que el reino entero se convertía en un único vigía, vigilante de cada aliento que respiraba. Cuando el murmullo del olvido finalmente se disipó, el bosque de la plaza recuperó su verde tersura y los cimientos de Bayarán se estremecieron como si un gigante despertara. Aquella victoria fue más que un triunfo momentáneo. Fue la culminación del pacto que nació en las cenizas y se refrescó en la lluvia. Mientras la gente rodeaba el tronco para arrojar semillas bendecidas, el Ara alzó la mirada hacia el cielo encendido de auroras elementales. Sabía que la última batalla aguardaba detrás del velo de lo incierto, pero también sabía que, en aquel instante, ningún recuerdo podría perecer sin dejar nuevo brote de esperanza. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.